Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en este video podcast Dialogando con el Papa. Una vez más estamos con ustedes desde aquí, desde la parroquia Santa Teresa de Jesús, compartiendo esas palabras que el Papa Francisco ha dirigido en su catequesis de todos los miércoles a la Iglesia Universal. Y nosotros queremos que ese mensaje pueda ser acogido en nuestra comunidad parroquial. Por eso también nos saluda a todos ustedes. Aquí con nosotros el Padre Luis Alberto. Buenos días, Padre, ¿cómo amanece? Buenos días, Ignacio, buenos días a todos los que cada miércoles se alimentan en la fe, se alimentan espiritualmente a través de esta catequesis del Papa Francisco. El Papa Francisco hoy continúa en su ciclo de catequesis con relación al Espíritu Santo y hoy toca un tema muy importante para nosotros los cristianos en nuestra vida de fe, la oración, el Espíritu Santo y la oración. Por eso vamos a escuchar la lectura de la carta a los Romanos, que nos dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según el querer divino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a entrar entonces en actitud de oración, invocando la presencia del Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Me acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Es objeto cuando rezamos para recibirlo, lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Y es sujeto cuando Él mismo es el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad, porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. De este modo, el Espíritu Santo se revela en la oración como paráclito, es decir, abogado y defensor, que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Y esta oración de intercesión agrada a Dios, porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, para que seamos peregrinos de esperanza y dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es el camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muy bien, a lo largo de esta catequesis que el Papa Francisco nos compartió hoy, hay unos elementos muy interesantes que a mí particularmente me llamaron mucho la atención. El primero de ellos, que se refería al Papa Francisco en su catequesis extensa, cuando lo hacía en italiano, no en el resumen, empezaba el Papa diciendo que la oración de los cristianos, como don del Espíritu Santo, es una oración que obra en libertad. Es decir, que es una oración que no tenemos nunca que sentirnos obligados a realizar. Es decir, no tenemos que tener ese pensamiento de que tengo que rezar porque si yo no rezo entonces me voy a ir al infierno. El Papa Francisco lo decía, sino que es una oración
que nosotros en libertad nos nace hacerla con amor y por amor. Y es como esa relación que uno tiene con las personas que le agradan, ¿sí? Cuando uno tiene una relación con una persona que le agrada, uno disfruta dialogar con esa persona, uno disfruta pasar tiempo con esa persona. Papa Francisco decía que eso es lo que los cristianos deberíamos experimentar, ese deseo de estar con Dios, el deseo de dialogar con Dios y disfrutarnos de ese momento. Pero también el Papa era muy consciente de que la realidad de todos los cristianos es que muchas veces no tenemos ese deseo de orar, o muchas veces no tenemos ese deseo de estar con Dios. Y entonces el Papa ahí también decía que era esa oportunidad de pedirle al Espíritu Santo que nos regalara también ese don de poder sentir ese deseo de estar con Dios, de dialogar con Él, porque el Espíritu Santo es el que también nos da a entender cuánto Dios nos ama, y es a partir de uno sentirse amado cuando uno le interesa compartir con esa persona. Es una experiencia de amor. Padre, ¿usted qué nos puede compartir de este elemento que me parece muy interesante, que a veces los cristianos pues no sentimos como ese deseo de la oración, pero tampoco queremos tener esa experiencia de oración como si fuera una obligación, sino que queremos hacerlo en libertad? ¿Qué consejo nos puede dar usted en este caso? Yo creo que hay un problema cuando se entiende que la vida espiritual es de uno, que la vida espiritual es por uno mismo. Lo que deja en claro el Papa Francisco a través de esta catequesis de hoy es que la vida espiritual es por el Espíritu Santo, y no es posible una vida espiritual si no es movidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el fruto de la oración tiene que ser esa vida espiritual, esa relación con Dios, y no puede haber oración sin invocación del Espíritu Santo de Dios, como tampoco es posible que se revele o se manifieste el Espíritu Santo de Dios si no es a través de la oración. Es una relación de dependencia, podríamos decir, lo que está expresando el Papa hoy. No hay oración sin Espíritu Santo, ni hay manifestación del Espíritu Santo sin oración. Por eso no podemos llegar a pensar, llegar a una confusión de que yo oro en libertad porque yo oro como me da la gana, y yo oro a mi manera, y yo oro cuando me nace, y yo oro bajo mis condiciones. No. La oración es una disposición de la vida al acontecer, al actuar, a la revelación y manifestación del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Y es precisamente, Padre, ese el segundo elemento que me llamó la atención de la catequesis del Papa. Porque el Papa, como usted lo decía, creemos que la vida espiritual nos pertenece a nosotros, o su causa está en nosotros. Y el Papa lo decía con estas palabras: creemos que cuando oramos somos nosotros quienes hablamos por teléfono con Dios. Y no es así. Cuando oramos es Dios hablando a través de nosotros. Es Dios orando a través de nosotros. Esa es la oración. Es entrar en Dios y que Dios entre en nosotros. No entrar nosotros en nosotros, sino que es Dios quien tiene que entrar en nosotros para poder tener ese diálogo y esa comunicación con Dios. Por eso una bella manera de entender lo que el Papa quiere decir cuando dice que el Espíritu Santo es tanto objeto como sujeto en nuestra vida espiritual. El Papa hace la comparación con la Sagrada Eucaristía, el momento de la epíclesis, cuando se invoca el Espíritu Santo de Dios. Allí, cuando se invoca el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es objeto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que acudir a ese auxilio, esa ayuda externa a nosotros, que es el Espíritu Santo que desciende desde el cielo para convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Pero al mismo tiempo ese Espíritu Santo se convierte en un sujeto, porque es el protagonista precisamente de la transformación, de la presencia de Dios a través de esas especies de pan y de vino. Por eso, de la misma manera, en nosotros se da esa revelación, ¿sí? Es el Espíritu Santo de Dios el que tenemos que invocar, pero es al Espíritu Santo de Dios el que tenemos que dejar actuar. Yo pienso que ahí es donde se presenta como la confusión en nuestra vida espiritual.
¿ya? Porque puede ocurrir que actuemos sin invocarlo, o puede ocurrir que lo invocamos para no dejarlo actuar. Viene en ese momento a mi memoria tantas personas que he escuchado a lo largo de mi vida que me dicen que no saben orar, ¿sí? Dicen, es que yo trato de orar, pero es que no soy capaz, no sé qué decir, no me salen las palabras. Y es precisamente eso lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos que leemos hoy. Y es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Y lo hace a través de gemidos inexplicables, ¿sí? Puede que no salgan las palabras, pero el solo hecho de nosotros empatizar o sentir el dolor del otro, ponernos en los zapatos del otro. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una situación y es una realidad a la que el Papa le ha puesto los ojos, porque tuvo un gesto muy bonito hoy que se salió del protocolo de la catequesis de todos los miércoles antes de iniciar, y es que trajo a la patrona de Valencia, que es un pueblo que en este momento está sufriendo en una catástrofe natural, de la naturaleza, pero hay muchas víctimas, es un pueblo que está sufriendo. El Papa puso los ojos en ellos y en un gesto muy sencillo, ni siquiera utilizó palabras, bueno, lo hizo al final, pero cuando entró se postró frente a la patrona, la Virgen, la patrona de Valencia, pidiendo por ese pueblo. Y es un gesto que humaniza, es un gesto que nos dice que es el accionar del Espíritu Santo. A mí me llamó mucho la atención esto. Claro que sí, desde la fe nosotros tenemos que ver y entender esto como que el Espíritu Santo de Dios direccionó al Papa, de que tuviera ese acto de fe, ese acto de devoción, pero sobre todo ese acto de solidaridad con una porción del pueblo de Dios, como es el que peregrina en la iglesia de Valencia, en España, y que en este momento sufre. El Papa acude a una madre, a la Madre del Cielo, ¿sí? Para que interceda, proteja, acompañe en este momento de tanto dolor. Una persona que no es de fe, una persona que no tiene una experiencia espiritual, una persona que no permite que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida, pues ve estos gestos pues como gestos superficiales, como gestos sin sentido, como gestos que no tienen ninguna situación práctica para la vida, de ese practicismo que nosotros nos manejamos. Pero para una persona de fe, para una persona de experiencia espiritual, para una persona que mira con los ojos de Dios, que deja actuar el Espíritu Santo de Dios, pues sabemos que estas son maneras, llamémosle así, especiales y sencillas como se revela Dios, como se manifiesta Dios, porque seguramente muchos este gesto lo pueden acoger como un abrazo de Dios, como una presencia de Dios en este momento difícil, ¿sí? Como un auxilio para su debilidad, fragilidad y vulnerabilidad, como lo que están experimentando en este momento. Padre, en el lenguaje del Evangelio que escuchábamos el domingo pasado, este gesto del Santo Padre es un gesto del reino de Dios, es un gesto del reino de Dios. Y ese es otro elemento que me llamó la atención de la catequesis de hoy, que el Papa Francisco hace referencia no específicamente al Evangelio que escuchábamos el domingo pasado, pero que sí tiene mucha relación, ese fragmento del Evangelio sí tiene mucha relación con el Evangelio de este domingo, porque el fragmento que utilizó el Papa fue: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Por qué digo que tiene relación? Porque hay una expresión en el Evangelio del domingo pasado que es: no estás lejos del reino de Dios, ¿sí? O sea, es como que la invitación que nos hace Jesús es a que nuestra búsqueda sea del reino de Dios. Y si nosotros estamos cerca del reino de Dios, estamos cumpliendo eso que Jesús nos invita. Pero entonces aquí es donde viene la importancia de la oración, ¿sí? Porque cuando nosotros oramos pidiendo el reino de Dios, que es lo que el Papa Francisco ha hecho hoy con el ejemplo, y eso es lo que nos invita: pidamos el reino de Dios. ¿Qué es? Acordémonos que la palabra de este domingo nos hablaba del amor, ¿sí? Que nuestra oración sea un gesto de amor. Cuando nuestra oración es un gesto de amor, es una oración que pide el reino de Dios, y lo demás se dará por añadidura.
El error de nosotros cuando no dejamos obrar el Espíritu Santo es que nuestra oración la limitamos a pedir añadiduras. Primero pedimos añadiduras y no sé si queremos que el reino de Dios venga después o si por lo menos pensamos en el reino de Dios. Eso me llamó profundamente la atención porque me invitó, Padre, de verdad, a preguntarme si en mi oración yo estoy pidiendo el reino de Dios, si ese es mi meta o mi objetivo, o si hay cosas que son añadidura que las estoy colocando como prioridad en mi oración. El reino de Dios es Cristo mismo. De hecho, cuando Jesús empieza su misión evangelizadora en la tierra, su predicación, empieza de esa manera. El reino de Dios ha llegado a ustedes, el reino de Dios está cerca de ustedes, conviértanse y crean en la buena noticia. Ese reino de Dios era Jesús mismo, y el que estaba anunciando la buena noticia de parte de Dios era Jesús mismo, el Hijo de Dios. Por tanto, Jesús es el reino de Dios, y lo que manda Jesús, lo que pide Jesús, lo que propone Jesús, pues es el mandamiento del amor, es la experiencia del amor. El reino de Dios es precisamente ese amor, esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Y quien hizo posible la llegada del reino de Dios a la tierra fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la Santísima Virgen María y la palabra se hace carne, la palabra de Dios se hace carne gracias al Espíritu Santo de Dios. Y quien movió toda la vida de Jesús hombre fue el Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu Santo de Dios el que iluminaba, orientaba, fortalecía, acompañaba, direccionaba toda la misión de Jesús, que no era otra cosa que el plan salvífico de Dios. Y finalmente es el Espíritu Santo de Dios el que le permite a Jesús perseverar hasta el final. Y es el Espíritu Santo de Dios el que resucita a Jesús, ¿ya? Y es el Espíritu Santo de Dios el que hoy permanece en nosotros, con nosotros y entre nosotros, porque así nos lo ha prometido Jesús. Entonces, toda la obra del plan salvífico de Dios es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Pues bien, Padre, que con esta catequesis del Papa Francisco el día de hoy dé fruto en nosotros, para que nuestra oración sea diferente de ahora en adelante. Que los frutos de esta catequesis sean que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas, y que eso parta desde nuestra misma oración, y que esa oración la llevemos también a nuestras obras, a nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Yo le doy gracias a las personas que nos acompañan, que comparten este podcast a tantas personas, porque no son las palabras del Padre Luis Alberto ni las mías, ni siquiera son las palabras del Papa, son las palabras del Espíritu Santo que obra. Nosotros tratamos de verdad de dejar que sea el Espíritu Santo el que obra en estos espacios, porque en el momento en el que cualquiera de nosotros quiera tomar protagonismo de esto, pues se echa todo a perder. Sabemos que no sabemos orar, no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, pero el Espíritu Santo lo hace, y a través de ustedes también lo puede hacer. Por eso, si ustedes tienen de pronto un amigo, un familiar, un ser querido que en este momento sientan que necesita escuchar estas palabras, que estas palabras le pueden ayudar de algo en su vida, yo lo invito para que lo comparta con ese amigo, con ese ser querido, y de esta forma también extendamos ese reino de Dios, que es el amor del Espíritu en todos nosotros. Que podamos purificar nuestras oraciones, hacerle limpieza, purificación a nuestras oraciones. Y para purificar nuestras oraciones toca dar un paso que es bastante difícil. Tenemos que dejar de pedir lo que nosotros queremos para pasar a pedir lo que verdaderamente necesitamos y que Dios sabe que nos conviene. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Padre, regálenos su bendición. Les bendiga a todos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Un feliz día para todos. Dios los bendiga. Dios les bendiga.